lo que me apasiona es la causa en general. La guerra es una de las aristas, pero tener un terreno argentino que no podemos visitar con nuestro DNI, bueno, es algo que siempre me produjo mucha curiosidad, me llevó a informarme, a leer, a ser un apasionado del tema, y la guerra, por supuesto, que es una parte muy importante de esa historia que es contemporánea, que todavía no entiendo por qué no se enseña más en Argentina, porque es parte de la historia contemporánea. Y bueno, nada, es algo que pasó acá a la vuelta de la esquina y que cuyos héroes andan todavía entre nosotros. Tenemos esa suerte. Es más, nosotros tuvimos el honor, el orgullo de viajar a Malvinas con un veterano. Este viaje fue a través de una agencia de turismo, fueron como turistas, básicamente. Mira, esto es así. Hace ya como 3 años, de un grupo de veteranos en el cual me habían aceptado por mis curiosidades malvineras, saco la información de que había un hombre, un guía de montaña, que organizaba viajes a Malvinas, fundamentalmente 3 viajes al año, diciembre, enero y febrero, por una cuestión climática. Y estaban usándolo mucho los veteranos para ir, porque, se estima que es un poco un lugar hostil para visitar. Entonces, si vas con un guía que tiene sus contactos y tiene ya aceitado los lugares para visitar, el hospedaje y demás, todo te lo facilita. A partir de ahí empecé con ese tema, y un par de amigos este año me sorprendieron diciéndome que ellos también tenían ganas, que no sabían que yo tenía esa pasión, y que al enterarse les gustaba la idea de que lo hiciéramos juntos, y ahí empezó el desafío allá por mayo del 25. ¿Es fácil acceder o no tanto? Mira, es fácil acceder, es fácil, no es complejo. Te hacen sentir el rigor de que pisás un suelo extranjero. Para ellos, para nosotros es nuestro suelo, pero no es algo tan difícil como el colectivo de los argentinos pensamos, que Malvinas es algo complejo de hacer. No es así. ¿Qué fue lo que más te impactó? Recuerdo en un intercambio de mensajes que tuvimos cuando supimos de este viaje, cuando viniste dijiste: estoy totalmente movilizado, y te puedo asegurar que es mucho más profundo de lo que yo imaginaba. Sí, yo por mi lectura, por estar empapados todo el tiempo, pensé que me iba a encontrar con un escenario conocido en Malvinas, y que iba a poder, algunas cuestiones que yo tenía en mi cabeza que no entendía por qué la rendición del 14, por qué en Malvinas había todavía 7.500 u 8.500 hombres sin haber entrado en combate y se había producido la rendición. Y el estar en ese lugar me hizo cambiarlo todo, lo que creía saber, digamos. ¿Entendés? Un montón de cosas que bueno, en el momento que vos quieras te voy contando algunas de esas curiosidades que descubrís cuando estás sobre el terreno, digamos. Contánosla, por favor. Bueno, yo siento que crecimos un poco con una versión derrotista de la guerra, y yo ni siquiera la cuestiono, porque cualquier veterano con el que hablaste dice que hubo 10.000 hombres en Malvinas y hubo 10.000 guerras de Malvinas, porque no la vivió lo mismo quien estaba en un monte que en otro, quien estaba en Puerto Argentino, a quien estaba a cargo de una cocina, quien voló un helicóptero, a quien voló un avión. Todos vivieron una guerra distinta, pero sí yo he notado, y esto fue un poco compartido con el grupo humano que armamos, que éramos 17 personas más el guía, de que un poco tenemos esa visión del hambre, el frío, los chicos de la guerra y la estafa, exacto, y eso ha bajado el precio de los actos heroicos que hubo en Malvinas, y que fueron muchos, y te diré que fueron muchos más que eso, que el hambre, que el frío, que los malos jefes. Hubo también muchos buenos jefes que murieron combatiendo, cubriendo la retirada de sus hombres, también los hubo, y eso no se enseña, no se comunica. Yo creo que es parte de la guerra psicológica que creo que continúa inclusive hasta hoy. Se buscó desmalvinizar. Cuando estás allá y podés, yo pude intercambiar alguna opinión con isleños. Con los que son más jóvenes es más fácil, porque son un poco más flexibles. Yo pude charlar con un muchacho que es hijo de quien fuera un legislador de Malvinas, que pude acceder porque se casó con una chilena, entonces el idioma dejó de ser una barrera y pudimos interactuar. Y él me decía: vos podés tener esta conversación conmigo y yo no tengo problema, porque a mí se me escapó Gran Malvina, se me escapó las Malvinas, y
para ellos es un desafío a su soberanía que vos le digas Malvinas, porque dice, no, claro, yo la llamo Falkland y vos me estás diciendo Malvinas, me estás debatiendo las islas. Y él me dijo, no te preocupes, porque yo le dije, bueno, disculpa, yo te digo Malvinas porque crecí así. Y él me dijo, no hay problema, pero conmigo puedes hablar, pero con mi papá por ahí no podrías hablar. Lo que te quiero decir con esto que hay una apertura, y cuando hablas con ellos, entendés que el desempeño argentino en Malvinas fue muy distinto a lo que creemos acá. Cuando vas al Museo Malvinas encontrás una pared más grande que la de este estudio que tenemos acá, cubierta de las fotos de los 255 ingleses muertos, y vos entendés que no se murieron de sarampión, y que no fueron los chicos de la guerra o la visión de Iluminados por el Fuego, de me rindo, tengo miedo, que obvio que eso existe en una guerra, pero hubo hombres. Yo digo que a partir de ahora mi legado es de este viaje, cada vez que alguien dice los chicos de la guerra, interrumpirlo y decirle, mira, discúlpame, te puedo dar mi opinión, yo estuve allá y no fueron chicos, fueron hombres. Y bueno, entendés todas esas cosas que aún los isleños que no nos quieren realmente, te las reconocen. En soledad, cuando no los está escuchando nadie, te dicen, los argentinos pelearon con honor. Los argentinos en Monte London, suponete, tuvieron un desempeño más brillante que los ingleses. Por eso a ellos les costó muchas víctimas tomar ese monte, ¿no? Y ahí entendés mucho y entendés que la táctica de guerra usada por los altos mandos fue equivocada de un principio. Entonces se armó un cerco defensivo que es un medio círculo que debe tener unos 40 kilómetros de largo. Y cuando yo no entendía por qué había 7.500, 8.000 hombres sin entrar en combate que no habían reforzado eso, te das cuenta que en esa inmensidad es nada. En cambio los ingleses concentraron toda su fuerza, hicieron como pinchar un globo con una aguja. Un globo puede parecer grande, pero vos con una aguja en un lugar lo pinchás, y cuando pasaste adentro rompiste la logística y nada, fueron unos maestros de la guerra. El hambre de los argentinos, que es real, no se dio porque no se les quisieran dar de comer. Cuando vos estás ahí entendés cómo ellos rompieron la logística. Viejos guerreros, los ingleses, zorros de la guerra, lograron cortar la logística. No había caminos en las islas en el 82, hoy tienen unos caminos. Serían la envidia de nuestra zona productiva poder tener esos caminos, realmente. Yo que me dedico al movimiento del suelo y me apasiona ver los caminos que los tipos han construido, es impresionante. En esa época no había caminos, entonces la logística de la comida, de traslado de heridos, de munición, hasta el 1 de mayo se hizo por helicópteros argentinos. Cuando los ingleses empezaron a darse cuenta que podían tener supremacía aérea en las islas, porque los aviones interceptores argentinos despegaban del continente, tenían 3-4 minutos de combustible sobre las islas, tenían que volver, ellos se hicieron dueños de los cielos, los helicópteros dejaron de poder volar y la logística se empezó a hacer a hombre directamente, digamos, con hombres que llevaban la comida, pero estamos hablando de distancia de 10 kilómetros. Cuando estás ahí recién lo entendés. Y el terreno que no te deja caminar, te enterrás. Y cuando no está llovinando, está por largarse a lloviznar. Y la temperatura, nosotros ahora tuvimos temperatura de 10 grados, pero en el invierno es 0, es 5. Y el sol es algo que aparece muy de vez en cuando. Y cuando ves las posiciones argentinas están intactas porque el clima lo conserva todo, y ves el regadero de cápsulas hervidas, y te das cuenta que son argentinas porque nosotros usábamos un calibre 7.62, ellos usaban un calibre un poco más chico. Lo entendés todo, decís, esto no fueron los chicos de la guerra, no fue así. Y cuando ves la cantidad de muertos, y después cuando ves que el muerto más joven de la guerra, de 16 años, fue un soldado inglés, y el segundo muerto más joven de la guerra fue un soldado inglés de 17 años, y ahí decís, pero entonces para que los ingleses también mandaron jóvenes a la guerra. Y después si lees, entendés que a esa edad se tiene la máxima resistencia para un clima hostil, entonces cualquier ejército del mundo mandaría jóvenes de 18 años. Y entonces todo eso que nosotros absorbimos como información durante, en mi caso, desde que tengo los 7 años que pasó la guerra, y que en mi casa me marcó porque mis papás eran realistas sobre la guerra y lo vivieron con angustia, entendí que esa información te hizo generar una imagen de Malvinas que no es del todo la que podés obtener allá. Oyéndote, lejos de cerrar un capítulo de tu fanatismo, tu aprecio, tu sentimiento por Malvinas, sino que abrís realmente otro capítulo respecto a la guerra, ¿no?
Por supuesto. Yo hace tiempo que soy un convencido que hoy la soberanía no se combate más con el fusil, sino que se combate con la palabra, con el conocimiento. Se combate desde la soberanía se gana con medios de comunicación, como estamos con la educación. Yo digo que hay que poner mucho énfasis en educar a los chicos. Nadie pelea por lo que no ama. Y si dentro de 100 años, nosotros quizás no lo vamos a ver, pero si dentro de 100 años los argentinos de esa época siguen amando esas tierras, van a volver a ser nuestras. Porque los ingleses no las aman, para ellos es algo lejano, y eso va a marcar la diferencia con el tiempo. ¿Sentís que es realmente un punto estratégico? Porque ahí está la diferencia entre el interés y el sentimiento del que hablas. Sí, yo creo que sí. La riqueza petrolífera está demostrada que es enorme, y la pesquera también es impresionante. El bienestar económico que tienen ellos a partir de la pesca. Ellos venden la licencia de pesca sobre el mar que es nuestro, y a partir de ahí viven como reyes, porque realmente, yo no sé ahora, pero hace algún tiempo tuvieron el ingreso per cápita más alto del mundo los isleños. Entonces vos ahí te das cuenta que en cuanto a geopolítica es un punto más que importante. Además, las Malvinas dan proyección a la Antártida, que acá a la vuelta de la esquina, 2032 creo que vence el Tratado Antártico, y ahí las potencias van a demandar lo que consideran que es suyo dentro de la Antártida. Y Argentina, que es el país con la más antigua presencia antártica, corre riesgo de quedarse sin nada, justamente porque la proyección de las islas es muy importante sobre Malvinas. Además, un paso bioceánico. Y nada, geográficamente están en un punto clave. Estas bondades geográficas naturales que tienen las islas aumenta sin duda la necesidad del reclamo, claramente, y el sentimiento de decir, qué país que tenemos. Por supuesto. Y además de eso, qué gran país. Bueno, cualquiera que haya recorrido Argentina ve la diversidad de lo que es Argentina, que bueno, nada, que no vamos a descubrir nada. Tenemos desde los hielos glaciares hasta las cataratas del Iguazú, y entre medio un sinnúmero. Cuando vos vas llegando con el avión a Malvinas, te das cuenta que es distinta a todo. O sea, se podría llamar una región más de Argentina, porque la geografía de Malvinas es muy, muy distinta a todo lo que ves en el continente. La forma de la costa, cómo el mar interactúa con el terreno, inclusive la vegetación. Una comparación que veíamos en Río Gallegos, por ejemplo, que estás prácticamente enfrente, precisás 10 hectáreas para tener una oveja. En Malvinas se puede tener 1,2 ovejas por hectárea, para que veamos lo diferente que, porque está siempre lloviendo, hay una vegetación de pastoril, digamos, muy importante. Es todo distinto. Tienen unos paisajes que se llaman ríos de piedra, que es de cada cerro bajan como lonjas de piedra, que es un desplazamiento glaciario que hay en 2 o 3 lugares del mundo nada más. Son muy, muy curiosos de ver. Es más, están haciendo mucha plata con turismo también. Mientras nosotros estuvimos esa semana, finalmente tuvimos 6 días y no 7, porque el vuelo de ida se retrasó un día por cuestiones climáticas. Hubo 3 cruceros recorriendo, y se bajan europeos, y cuando se bajan 3.000, y el pueblo, que imagínate que es un pueblo de 2.500 habitantes, se desborda, y ahí abre todos los kioscos que tienen, están todos abiertos. Si no, cuando estábamos solo nosotros, la mayoría de los comercios están cerrados, o tienen un horario muy limitado. Pero a lo que iba, que geográficamente son muy bonitas y son visitadas, y hay especies de aves y de fauna que no hay en otros lugares del mundo, y el turismo europeo garpa muy bien para ir a verlo. Más allá de la idea natural que tenemos de recuperarlas, ¿crees que se podrá algún día? Y 2, ¿para qué? ¿Te has hecho esa pregunta? Sí, a ver, yo creo que se van a recuperar por la vía diplomática, que vamos a tener que renunciar cosas seguramente para obtenerlas. Es muy probable que no lo veamos, nuestra generación no. Como te decía, lo que va a marcar la diferencia es si este pueblo sigue teniendo la determinación que tuvieron esos hombres que combatieron por amor a la bandera o no. Ahí se va a marcar la diferencia. A los ingleses, cuando tomaron los prisioneros argentinos, esto nos lo contaban el veterano Pepe Robela, que viajó con nosotros, que él fue miembro de Batallón Logístico número 10 en Malvinas, que cuando lo tomaron prisionero, un viejo inglés le pregunta:
¿y vos por qué peleás? Y él le dice, por amor a mi patria, por la celeste y blanca. Y el inglés le dice, no, yo por money, por dinero. Si esa determinación que tuvieron esos hombres, que los ingleses todavía hoy no la entienden, y que a los ingleses le produjo temor, la campaña de desmalvinización tiene mucho que ver con eso. Dijo, estos tipos, por amor a algo, tienen una determinación que es muy difícil de combatir. Y eso llega hasta los días de hoy, que se desmalviniza totalmente. Pero si eso cambia y en nuestros jóvenes perdura la esencia de que esa tierra es nuestra y que es una tierra amada, el suelo más querido de la patria en su extensión, como dice la marcha, yo creo que se pueden recuperar. Por la fuerza, hoy es imposible. Aterrizás en la base de Monte Agradables, se aterriza en una base militar, no se aterriza en un aeropuerto civil. Y te sentís intimidado. Realmente no es una base, es una fortaleza. Para que vos por ponerte un ejemplo, de tener el tamaño de Piedritas, más o menos, la base. Tiene una capacidad para 3.500 hombres, de los cuales hoy están viviendo unos 1.200, pero aparte tiene toda la infraestructura de base, de hangares de aviones, armamentos, tanques, camiones, misilísticos. Es tremendo, es intimidante. No hay nada acá en Argentina. Yo no conozco alguna base americana, no he tenido poder visitar, pero me estimo que debe ser a ese nivel. Es realmente imponente. Si alguien piensa que por la fuerza nosotros podemos, no. Nosotros tenemos que ser fuertes para que ellos se vean obligados a negociar. Pero, digamos, ir a la patriada de Prepo, no, hoy es imposible. No sé si respondo a tu pregunta. Absolutamente. ¿Y qué fue lo que más te impactó de este viaje? De estos 6 días en las islas. Sí. Mirá, te digo, lo que más me impactó fue cómo nosotros mismos nos hemos bajado el precio, digamos. Eso es algo que lo entendés estando allá y viendo todas estas características que te digo yo. Aún ante la crudeza del terreno, algo que te impacta mucho es en cualquier altura porque ¿por qué se hizo un cerco defensivo así y se nombra Monte Dos Hermanas, Harriet, Tumbledon, London? Son las alturas que rodean Puerto Argentino. Puerto Argentino está sobre la orilla de la bahía, ellos llaman Stanley. O sea, vos te quedás de espalda al mar. La idea defensiva, ¿cómo era? Del mar me protejo con los aviones. Tengo los aviones en el aeropuerto de Malvinas. Le doy la espalda al mar, de acá no van a venir, tengo baterías antiaéreas y demás, y los espero de frente al resto que me vengan de atrás de las islas. Eso se hizo un semicírculo y se preparó la defensa en todos los lugares que son elevados. Nosotros caminamos caminatas de 8 o 10 kilómetros por varios de esos cerros. En cualquiera de esas alturas que vos vas, cuando tomás dimensión del terreno, ves la cantidad de impacto de munición explosiva que los ingleses lanzaron desde el mar. Dicen que desde la Segunda Guerra Mundial nunca se lanzó tanta munición explosiva sobre un terreno. Son cráteres, tienen más o menos 2 metros de diámetro, están preservados por el clima, están llenos de un agua que tiene el color de la Coca-Cola, porque se tiñe por el tono orgánico de la turba, que es negra, así como el betún, y están intactos. Y vos, cuando ves eso, pero es impresionante la cantidad que hay. Eso era parte del hostigamiento nocturno, todas las noches, cañoneo naval. Todo. ¿Por qué lo hacían de noche? Porque de día los aviones de la Fuerza Aérea, después del 1 de mayo, se dieron cuenta que los podían golpear y mal. Entonces se arrimaban a la noche, que los aviones de la Fuerza Aérea no tenían radar, no podían volar, y la meteorología es adversa. Y los tipos todas las noches cañoneo. Eso es terrible, porque llegó un momento que no podían dormir, no podían ir a comer tampoco, no podían salir, no había manera. Cuando vos ves eso, el esfuerzo bélico de Inglaterra, y además, cuando caminás 1 kilómetro encontrás un memorial sobre caídos ingleses, porque ellos no se le puede rendir homenaje a ningún argentino fuera del cementerio de Darwin. Ahí están todos los cuerpos de los caídos argentinos. Pero ellos en cada lugar que tuvieron una batalla y tuvieron caídos, tienen memorials. Y esos memorials están desparramados en las islas por todos lados. Y vos cuando ves ese escenario, vos decís, che, estos tipos gastaron fortuna en munición, tiraron locura, tuvieron muertos desparramados en todos lados. ¿Por qué nosotros nos autobajamos el precio diciendo fue una guerra perdida de entrada? Que fue una locura, pero ¿por qué nosotros nos bajamos el precio diciendo los chicos se murieron de hambre, se murieron de frío? Ahí entendés que hubo otra realidad. Y es más, ellos mismos, en privado,
te lo reconocen, los mismos isleños. Ahí respondo tu pregunta de qué fue lo que más me impactó, fue encontrarme con esa realidad, que era bastante contrapuesta a lo que yo creí saber sobre Malvinas. Te oímos hablar, yo que te veo, estás muy movilizado todavía. Por supuesto. Sí, por supuesto. Después otra cosa que te impacta es que te tomás el avión en Río Gallegos y te bajás como en una maqueta europea armado sobre suelo argentino a 1 hora de vuelo, realmente. Es decir, uno para ver un paisaje así tiene que hacer 12.000 kilómetros, tiene que cruzar el Atlántico y vos acá das un saltito. Es más, a los 400 kilómetros más o menos de Río Gallegos empezás a agarrar tierra. Porque otra cosa que tenemos en la cabeza un poco desdibujada es el tamaño de Malvinas. Nosotros, como las vemos allá chiquitas, allá al pie del mapa, pensamos en 2 islitas. Primero que es un archipiélago, tienen 160 islas alrededor Malvinas. Pero además de eso, son inmensas. Para que vos tengas una idea, un camino que tienen en Soledad, que va desde Puerto Argentino, que está bastante al norte, hasta el final de la isla, pero que ni siquiera es el largo total de la isla, tiene 200 kilómetros. Y de ancho para ir a San Carlos desde Puerto Argentino, que da, para los que no se orientan, da al Atlántico, digamos, Puerto Argentino está como mirando a África, y San Carlos, donde fue el desembarco argentino, está en el estrecho del mismo nombre, que es el estrecho que separa las 2 islas, la Gran Malvina y Soledad. Para hacer ese trayecto son 100, 110, 120 kilómetros. O sea, las islas son enormes, y hasta que no las sobrevolás no te das cuenta de eso, y cuando bajás decís, bajé en Europa, por más que nosotros sabemos que es nuestro territorio, pero viste, es impactante realmente. ¿Cómo es el día allá? ¿Cómo fue el día de ustedes allá? ¿Y cómo fue la noche allá? Mira, tienen costumbres muy diurnas. Hasta las 8 de la mañana no se mueve nadie. Yo muchas de las fotos que te envié, que notarás que en el pueblo no anda un alma. Me levantaba temprano, tipo 6:30, y por ahí antes de desayunar salía hacia alguna caminata. ¿Podías circular sin restricciones? No, cero problema. Te digo, no tuvimos... yo creo que si no sacás la bandera en Puerto Argentino, te ven como un turista y tienen un trato que podría llamarse amable forzado, quizás. Podría ser, pero son correctos. ¿Y logran identificarte como argentino si no hablas o no? Mirá, no lo sé. La verdad es que en todos los lados que interactué me preguntaron de dónde era, pero yo creo que te sacan la ficha. Sí. Igual, a ver, te podés desenvolver con el español porque hay muchísimo chileno. Es más, creo que hay más chilenos hoy que ingleses nativos. Te interrumpo, perdón, porque Sí. se me va a ir la pregunta. ¿Muchos de los habitantes son contemporáneos a la guerra? ¿Vivieron la guerra? Son la minoría. Son la minoría los que vivieron la guerra. Hay mucha más población joven que, como te decía, son chilenos. Hay mucho asiático que vienen con las compañías pesqueras. Hay inclusive una comunidad senegalesa que fueron los encargados de desminar, y muchos se quedaron porque el nivel adquisitivo es importante. O sea, es bastante cosmopolita la población de las islas, pero hay mucha diferencia de extracto social entre los que son nativos, que son menos, y todos los que digamos se han implantado después de la guerra. ¿Argentinos viviendo ahí? Mirá, fue una de las curiosidades. Y yo te digo que nos dijeron, hay 40 argentinos viviendo. Para mí fue una sorpresa total. Es más, uno de ellos trabajaba en el hotel donde nosotros nos alojamos. Y si te digo otra curiosidad, después de la FIC, que es la dueña de prácticamente todo en las islas, que es la Falkland Isla Company, que durante la guerra siempre se dijo que era del esposo de Margaret Thatcher, que por eso ella jamás iba a retroceder, digamos, en la recuperación de Malvinas. Fuera de esa empresa, que es lo más, la segunda empresa más grande de las islas es de una familia argentina. Son pesqueros. Y ya tienen una hija nativa de 30 y pico de años, que yo la conocí en una cervecería, estaba ahí charlando con amigos isleños. O sea que estamos más integrados de lo que nosotros pensábamos. Vuelvo al origen de nuestra conversación. Tenemos mucha desinformación sobre Malvinas, o por lo menos tenemos información equivocada. ¿Sentís que todo el mundo que ha viajado ha aprovechado el viaje como vos? Mira, eso es difícil de responder porque, así como te dije, hubo 10.000 guerras de Malvinas porque hubo 10.000 combatientes, posiblemente en este caso se dé de la misma manera. Lo que te puedo decir es que este grupo en particular, que éramos 17 más el coordinador,
sí nos trajimos con distintos índices de pasión, por supuesto, que no todas las personas somos iguales, pero sí todos nos trajimos una imagen bastante parecida, que es esta que te estoy comentando. Y te digo, había, como te dije, distintas profesiones, distintas edades, distintos sexos, porque fueron 3 mujeres en el grupo. O sea, era un grupo diverso, te quiero decir, muy, muy diverso, de distintos lugares del país. Y sin embargo, esta impresión que yo te estoy comentando fue bastante común a todos. Cambia, uno oyéndote ya tiene otra perspectiva de lo que es Malvinas. No lo hubiese imaginado de esta manera. Y además me da la sensación que vemos un reel, lo que tenemos de Malvinas. Exacto. Es muy pequeño lo que conocemos de las islas. Yo me vine sintiendo que tengo muchísimo por conocer. Como te decía, la guerra es una arista y quizás es en la que yo más me concentré por cómo se vivió en mi casa. Como te decía, que yo era pequeño y tengo esa imagen de mis viejos angustiados y demás. Pero hay mucho por saber de Malvinas. Y todo lo que hay, uno ve, cañones antiaéreos abandonados, oxidados, algunas trincheras, ¿eso queda por una cuestión de atractivo turístico? ¿No lo quisieron tocar? ¿Qué explicación encontrás a la cuestión? Mirá, ellos tienen como una negación de la guerra y es muchísimo lo que enterraron. La mayoría lo destruyeron, digamos. Le han quedado cosas, yo estimo que por una cuestión logística son lugares a donde solo se accede caminando o en una 4x4 con unos cubiertones inmensos, pero que si le cargas peso se encaja también. Y yo creo que, bueno, finalmente no destruyeron lo que ya no les quedó muy, muy cómodo. Y hasta en eso es un poco tendencioso, porque, por ejemplo, hay una trinchera que es la que está más a mano del camino, la que fotografía todo turista que pisa Malvinas, y le tiraron, viste, una chapa vieja, una garrafa. Y yo digo, si algo no tenías en una trinchera cerca era una garrafa, más vale que eso está armado, pero una zapatilla a flecha, viste, es como un poco abocar a la idea de los pobres pibes que vinieron acá, que nosotros la compramos también. Bueno, los ingleses la fogonearon, obviamente, porque es un poco de la manera de bajarnos el precio también. Y nada, yo creo que hay cosas que las dejaron a propósito. No dejaron, por ejemplo, los cañones de 155 milímetros, que Songma, que fueron los que permitieron también mantener los barcos un poco a distancia durante las noches, que lástima se llevaron tardíamente a la guerra, de los cuales uno de esos fue operador nuestro veterano de Charlone. Esas armas imponentes no las ves. Vos lo que ves es mínimo, es chatarrería, viste, que medio que era ya armamento de la Segunda Guerra Mundial que llevamos. Pero vos no ves nada de lo mejor que tuvo Argentina en la guerra. Esos se encargaron de destruirlo totalmente. Estuviste en ambas islas, ¿no? No, nos quedó como materia pendiente. Tenemos ganas, hay varios del grupo que tenemos ganas de armar un itinerario B para el año que viene, o cuando podamos, para visitar Gran Malvina, porque no pudimos ir, digamos, depende mucho del clima, porque ahí tenés que usar un taxi aéreo para cruzar o un ferry que cruza una vez por día, y depende cómo esté el estado del mar. ¿Y del otro lado, perdón, ¿hay tanto como de este lado? No, porque, a ver, mayoritariamente se combatió en soledad. En Gran Malvina hubo, en lo que se llamó Puerto Yapeyú o Puerto Howard, ahí hubo algún enfrentamiento, ahí hubo un derribo de un Harrier y demás. Inclusive hay una estancia privada que tiene un mini museo privado que se puede visitar, pero lo que nos comentaron lugareños que es muy vistosa geográficamente, es distinta, hay mucha producción agropecuaria, digamos, distinta en Gran Malvina que en Soledad, y eso nos despertó un poco de curiosidad y ganas de ir. Estuvimos a un paso y la verdad que nos quedó como materia pendiente. Claro, la imposibilidad tuvo que ver con lo climático. No, la imposibilidad tuvo que ver con el tiempo que teníamos, y ya estaba programado. Todas las digamos, las actividades que realizamos ya fueron programadas desde acá. Es más, las tuvimos que comprimir porque el vuelo, como te comentaba, salió un día después. Tuvimos que hacer un día de espera más en Río Gallegos por lo climático. En Malvinas todo está supeditado a lo climático. El clima es muy hostil. La llovina que acá nos cae en vertical, allá te cae en horizontal, y te cae con 5 grados a manera de garrotillo, que es una munición que te pegan en el rostro. Realmente, yo he comentado, que me han preguntado, digo, yo me traje Malvinas en la piel también, porque realmente el clima te doblega, y te digo, creo que
a Argentina le ganó más el clima, 74 días tirados afuera, le ganó más el clima que los ingleses. Los ingleses venían enteros, estuvieron en los barcos calentitos hasta 2 días antes del combate, bien comidos, y nuestros hombres estaban a la intemperie con problemas de abastecimiento, y eso lo condiciona todo. ¿Dónde hiciste el clic respecto al recurso humano? ¿Qué te pasó, por ejemplo, cuando llegaste al cementerio? Creo que ahí es uno donde cobra dimensión de que no son chicos de la guerra, sino hombres de la guerra. Exacto. Estar en el cementerio es difícil de explicar. Sería como querer explicar que por qué el himno te pone la piel de gallina, qué sé yo. No sé, no sabes de dónde viene. Es algo que te brota. Ahí hay una energía muy especial. No sé si son los cuerpos, no sé qué es. Porque si vos me decís, si es por un número, cualquier cementerio de nuestros pueblos hay más muertos que en Darwin. Sin embargo, es un lugar muy especial. Te digo, vuelvo a lo que te comenté, éramos un grupo re diverso y rezamos un Padre Nuestro, una Ave María, e intentamos cantar el himno, y fue más sollozo que canto, ¿viste? O sea, realmente es algo que te pega de una manera que te cuesta explicarlo. Es un lugar espiritualmente muy, muy particular, el cementerio de Darwin. Y está ese ruido del viento, ¿viste? Y la soledad total, porque lo hicieron en un lugar que es como una pequeña hondonada, porque no querían que se viera del camino y que no se viera de Goose Green, que es la comunidad que está ahí cerca, Ganso Verde, que es donde fueron los combates durísimos también. Entonces estás en un lugar como en la inmensidad misma, donde el único sonido es el rugir del viento, y nada, te gana una espiritualidad que bueno, ¿viste? Es difícil de explicar. ¿Lo sentiste como una masacre? La guerra lo es en sí, naturalmente, ¿no? Pero... No creo que haya sido una masacre. Es más, los números indican que no haya sido una masacre. 649 muertos argentinos, que obvio que tremendo, es tremendo, pero vos le sacás los 323 que murieron en el crucero General Belgrano, en un instante murieron, y lo comparás con los 255 ingleses muertos, y la verdad que no fue una masacre de ninguno de los dos lados. Fue una guerra, hablan de que fue como la última guerra convencional. Vos sabés que ya en la última instancia de la toma de cada monte por parte de los ingleses, se combatió cuerpo a cuerpo prácticamente. Y vos decís, ¿cómo cuerpo a cuerpo en el 82? Que ya el armamento es para combatir a distancia. Porque la geografía hace que sea así, porque los salientes de las piedras que hay en todos lados hacen que vos puedas estar protegido hasta último momento, y además el ruido del viento, el rugir del viento hace que no escuches los gritos, la neblina que lo cubre todo. De repente vos te asomabas de tu posición y te veías con el enemigo literalmente a 1 o 2 metros, no más que eso. Y eso hizo que fuera una guerra, si querés, convencional todavía, que hoy ya, viste, hoy yo te escuchaba hablar con esta señorita que también describía la geopolítica, y hablaban de que la guerra hoy ya es a distancia, viste que hoy son drones, son misiles disparados de miles de kilómetros. Bueno, la guerra de Malvinas se podría decir que fue la última guerra convencional, al estilo Segunda Guerra Mundial, donde directamente al último era ya a bayoneta. ¿Qué vas a hacer con este bagaje adquirido? Bueno, mirá, en todo lo que pueda malvinizar. Por eso agradezco que vos me hayas permitido, al contrario, contarte todo esto. Yo creo que hay que malvinizar. Como te decía, hoy la soberanía ya se defiende de otras maneras. Todo aquel que tenga poder de convocatoria, un medio de comunicación, no sé, un cantante exitoso, yo digo, tendríamos que cerrar los recitales de los cantantes que convocan con la marcha de Malvinas. Mira, si querés te cuento una pequeña anécdota, si tenemos tiempo. Absolutamente. En enero estuvimos por Bariloche con mi esposa y nos tomamos un segmento del tren patagónico que hace solamente 30 kilómetros. Te lleva a una estación que se llama Perito Moreno, donde te esperan con un asado, y había un espectáculo de un guitarrero, un espectáculo folclórico, de música en general, música popular. Son 2 vagones en los cuales van unas 60 personas. Bueno, llegamos ahí, nos recibieron, nos invitaron primero con un chocolate, mientras se hace el asado, pum, pum, pum. Bueno, no te la voy a hacer demasiado larga. La cuestión es que de sobremesa empieza el guitarrero. Entonces, en un momento, ya medio en la despedida, dice, ¿alguien quiere escuchar un tema particular?
Y yo pasaba por delante de él para ir al baño y le digo al oído, ¿por qué no te tocas la marcha de Malvinas para cerrar? Y él me dice, pero hay chilenos, dice, vos sabés que se puede generar una situación. Le digo, no, ¿por qué? No pasa nada, es nuestra tierra, además, no habría por qué, no debería por qué pasar nada. Pero seguí para el baño y él siguió con otro tema. Cuando vuelvo a sentarme, él dice, vamos a cerrar el espectáculo. Y entonó la marcha de Malvinas. No sabes lo que fue. Las 60 personas, menos a lo mejor el matrimonio chileno que había con un par de hijos, de pie cantando la marcha. Y yo después, y todos entre lágrimas. Y ya cuando me despedí le agradecí y le dije, vos hoy hiciste un poquito de soberanía con este acorde, porque mantenés viva la llama. Vos me preguntaste qué voy a hacer con esto, voy a intentar mantener viva esa llama. Bueno, interesantísimo lo que planteas, lo didáctico que resulta tu relato para que te convoquen a escuelas, entidades. Estarías dispuesto, imagino. Sí, por supuesto, más que dispuesto. También entiendo que hay una cuestión en las escuelas, por ejemplo, que hay una cuestión ya preestablecida de enseñanza, y seguramente todos estos temas son alrededor del 2 de abril, viste que es en el resto del año, obviamente. Bueno, pero es la oportunidad, Sí. te imagino siendo uno de los invitados a alguno de los actos en la escuela, algo por el estilo. No, la verdad que encantado. Todo lo que sea, como te digo, lo que sea compartir esta vivencia, dar, finalmente no deja de ser lo mío un punto de vista. ¿Qué tengo sobre mis espaldas? Que fuimos, como te decía, 17 personas que nos trajimos un punto de vista muy, muy en común, digamos, muy mancomunado. Lo interesante de esto, porque la guerra pasó, insisto, a uno le cambia la visión de lo que tiene a partir de oírte, entre otros testimonios que uno ha recogido, ¿no? Si se quiere, lo tuyo es una visión civil. Por supuesto. Y otra cosa importante, con mirada de futuro, la guerra la tenemos que dar con sentido común, con educación. Sí, por supuesto. Son las armas reales que necesitamos para hacer frente a cualquier cosa que viene. Porque el mundo cambió. Por supuesto. Como te decía, la educación es crucial y nos falta en todos los aspectos. Y Malvinas es uno más. La diferencia es que Malvinas es una herida abierta, Malvinas es una deuda pendiente. Tenemos, como sociedad, creo que tenemos una gran deuda con los veteranos. Tenemos una gran deuda con los veteranos civiles, o sea, quienes estuvieron bajo bandera porque estaban haciendo el servicio militar, pero también tenemos una gran deuda con los militares de carrera que combatieron en Malvinas, que se los metió a todos en una misma bolsa con la dictadura y se los llamó torturadores o lo que sea, y la verdad que escuchándolo a Pepe, nuestro veterano que nos acompañó, te das cuenta que no fue tan así. Es como, a ver, si vos visitás Charlones y alguien te roba la billetera, tu imagen de Charlones se va a centrar en ese afano de la billetera. Y Charlones tiene 1.200 habitantes y quizá hay 1.199 que son piolas, pero tu cabeza va a quedar con el que te afanó la billetera. Eso pasó en Malvinas. No digo que no hubo malos jefes en Malvinas, porque sé que los hubo, he leído la historia, he leído el informe Rattenbach y demás, pero no fueron la mayoría. Pero eso lo tiñó todo. Y además la política jugó sus cartas en esto y había que desprestigiar a los militares y demás, y lamentablemente esos tipos que pusieron el pecho a las balas realmente quedaron desprestigiados, y tenemos como sociedad una deuda pendiente con ellos. Nosotros intentamos de alguna manera rendirle un homenaje a Toco Fanín, nuestro veterano del pueblo, y bueno, yo te mostré las imágenes, pegamos ahí una plaquita en el cementerio de Darwin en honor a él, si bien él falleció acá, por supuesto, pero bueno, fue una manera de también reivindicar todo. Ellos estuvieron cuando hubo que estar, y creo que como sociedad les dimos bastante la espalda. Miguel Barraco, con él hablamos. Mientras charlamos, bueno, los mensajes son redundantes para bien en cuanto a lo interesante de la charla. Gustavo, un oyente, nos recomienda 2 libros de Sacheri. Dice, para los que les gusta la lectura y Malvinas, les recomiendo estos 2 libros de Sacheri, que describe lo que están comentando sobre Malvinas, pero durante la guerra. Bueno, estoy tratando de ampliar en vivo. Uno se llama ¿Qué quedará de nosotros? No sé si has tenido oportunidad de verlo. Y el otro es, los dos son ¿Qué quedará de nosotros? Y bueno, se me dificulta mirarlo. Y sí.
y el otro es Demasiado lejos. Sí. Dos libros sobre... Mira, la bibliografía sobre Malvinas es amplia. Es muy amplia, es muy amplia. Bueno, yo tengo una pasión que es con la aviación, que parte de seguir las epopeyas de los aviadores de Malvinas hizo que yo ahora con 50 años lograra mi licencia de piloto. Los halcones en Malvinas, que es del capitán Carballo, es imperdible. Ese libro, la verdad, es un poco un libro de cabecera sobre Malvinas. Y sinceramente no se me hace una laguna ahora de la cantidad de libros que he leído. No me están saliendo. Hay uno que es 5 días decisivo, que es de un aviador naval, Rótolo, creo, si mal no recuerdo, que está muy bueno porque interactúa lo militar con lo que se hacía desde Cancillería, cómo se buscó trabajar por los dos frentes y demás. Está muy interesante también. Y bueno, y hay muchos libros. Cierro con esto, con el cierre tuyo en Malvinas. ¿Cómo fueron las últimas horas o el último día ahí? Bueno, fue emocionante, no nos queríamos venir, estábamos como agarrados como se agarran los musgos en Malvinas a las piedras. De esa manera los vivimos y nos vinimos con ganas de volver. Estábamos con ganas de quedarnos y la verdad es que nos vinimos con ganas de volver. Fue muy intenso. Sentimos que nos quedamos sin tiempo. Bueno, también eso de haber sacrificado un día quizás también nos jugó un poquito en contra, pero el cierre es difícil de describir. Juegan muchas emociones, ¿viste? Levantar vuelo de nuevo de esa base militar y ver lo que dejás atrás, que lo sentís tan tuyo y a la vez lo sentís lejano porque está bajo dominio de una nación extranjera, y es una mezcla de sensaciones. Yo en mi caso, cuando el avión estaba carreteando, ya puse la marcha de Malvinas y lloramos todos, ¿viste? ¿Cambió tu visión de la mano de Dios, el gol de Maradona, de ese partido en México? No. Después de esta visita, digo, ¿no? No. Yo creo que lo deportivo poco tiene que ver con lo que fue la guerra o lo que significa Malvinas. Sí entiendo que es una manera de que encauzó un desahogo. Producto de esta mala prensa a la que hacías referencia en el comienzo. Claro. Sí, es más, en una charla con el isleño, en un momento me dice la mano de Dios, haciendo referencia y riéndose, sonriendo, no burlonamente, sino sonriendo, y yo le digo, no entremos en territorio complicado, ¿viste? Y él dice, no, mejor no entremos, sí. Pero yo creo que, bueno, sirvió por lo menos para que esa bronca contenida, esa tensión que había de la posguerra reciente, bueno, algunas personas por lo menos pudieran canalizar un desahogo con ese desquite de Diego, que era un tipo que, más allá de que sea cuestionable, digamos, alguno de sus procederes, era un tipo que bien representaba esa idiosincrasia del argentino que la pelea. Un patriota, exacto, claramente. Exacto, que la pelea, que va al frente, exacto. Tal cual. ¿Y tu visión de los ingleses, tu concepto de los ingleses, o isleños no tiene nada que ver con ingleses? Mirá, yo creo que finalmente son lo mismo, por más que ellos, hay un solo lugar donde flamea la bandera inglesa en Malvinas, que es en el cementerio de San Carlos, y flamea ahí porque ahí hay enterrado ingleses. Por ejemplo, el teniente coronel Jones, que es el oficial de más alto rango inglés caído en la guerra, cayó en la batalla de Goose Green. Ese tipo fue abatido por un soldado conscripto argentino que no vive lejos de acá, que lamentablemente está un poco delicado de salud. Espero que esté superándose, que es Ledesma, es de La Carlota. Él con 18 años abatió a Jones. Jones, como su padre ya había fallecido, la madre pidió que fuera enterrada en las islas. Es de los pocos ingleses enterrados en las islas, porque la mayoría de las familias, como ellos, es una tierra desconocida realmente para ellos, pidieron que los cuerpos de sus hijos fueran repatriados, ¿no? Y Jones fue enterrado y la madre pidió que a ella la enterraran a su lado cuando falleciera. Por eso es que ahí en ese cementerio, como hay ingleses enterrados, hay la bandera británica. En el resto de la isla, ellos tienen la bandera que tiene en un rincón, en pequeño, la bandera británica, pero después lo que tiene es un escudo con la oveja, porque es lo que los representa.
Mi imagen de los ingleses es que se esfuerzan y realmente son, bueno, que son ordenados es indiscutible, que son respetuosos de las normas es indiscutible, lo ves. En las islas no ves nada fuera de lugar, es la prolijidad misma, no hay un papelito de caramelo tirado. Y en mi caso yo me quise traer tierra y me sacaron cada prenda de la valija y la sacudieron. Igual me pude traer tierra por suerte, pero como buen argentino había cargado tanta que sacaron cada prenda y la sacudieron. ¿Qué te quiero decir con esto? Se esfuerzan en decir, nosotros somos distintos, no nos quedamos con una media ajena. Nos chorearon 2 islas, un archipiélago entero, pero en las formas, cuidan mucho las formas. Esa es la imagen que me traigo de los ingleses. Yo no he visitado Inglaterra, no he tenido esa suerte, quizá en algún momento lo haga, y he ido a otros lugares de Europa, pero no he ido a Inglaterra porque tenía un poco este tema con Malvinas, que no sabía cómo me iba a sentir estar en el territorio del enemigo, digamos, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, si me decís qué te quedó, los tipos son prolijos realmente, son apegados a las normas como nos gustaría ser a nosotros y como nosotros añoramos. Ahora, son piratas, se nos quedaron con un territorio que no les corresponde. Muy elegantes, pero terribles delincuentes. Exacto. ¿Podemos saber cómo hiciste para traer tierra o no? Mirá, usé una técnica distinta a todos porque, bueno, cuando llegás a la base militar, lo primero que ves es un cartel enorme donde dice que no te puedes traer piedra, tierra, nada por el estilo. Y yo quería traerme, y la mayoría lo que hace es esconder un poquitito, unos gramos, y te la sacan, porque tiene unos escáner inmensos en la base y marca todo lo que sea orgánico, o sea que sea piedra, tierra. Entonces yo metí dentro de la valija unos 4 o 5 kilos de tierra, una locura. Tiré en bolsas y suelta. Entonces, cuando largué la valija, tardó 2 minutos en escucharse un Miguel Barraco, así en inglés castellanizado. Y bueno, me pasaron a un galpón, me costó, me demoraron como 1 hora, todo ese tema. Y me sacaron, eso fue en la valija grande, yo tenía una valija grande, un carrión y una mochila, y en todos había puesto tierra. Y entonces primero la valija grande, me hicieron ese paso, me sacaron prenda por prenda, la sacudieron, traía arena de una playa donde me había metido con una malla, tenían los bolsillos de arena, me sacaron todo, pero cuidando la forma, como te decía. Tremendo chorro, pero, viste, en eso los tipos guardan la forma. Puedes decir, a ver, tremendo chorro siempre hablando de territorio, ¿no? Que no se malentienda esto, es decir, que sentimos que nos han robado un territorio a nosotros, pero guardando las formas. Sacaron todo, me pusieron de nuevo adentro. ¿Qué hubiéramos hecho en Argentina ante un caso así? Te tiran todo a la basura y si te dan la valija con suerte y seguís. No, los tipos no se quedaron con nada, dejaron una parva de tierra ahí. Seguía el siguiente escáner, otra vez lo mismo y bueno, y así sucesivamente por cada escáner que pasé. Pero en semejante cantidad que había, quedó algo, ¿viste? Y bueno, me pude traer un poquito de tierra. Que yo digo, no estoy robando nada, si es mi tierra, ¿viste? Pero ellos no lo ven de esa forma. Claro, ahí tenés una controversia, claro, ¿no? Interior tremenda. Claro, tremenda, sí. Igual, el contraste de en Río Gallegos no haces migraciones, ni de ida ni de vuelta, porque estamos volando a un territorio nacional. Y en las islas haces migraciones cuando entras y cuando salís. Y hasta te cobran una tasa por salir de las islas. Y curioso, ¿no? No te la cobran por entrar, te la cobran cuando salís. Te cobran 40 libras. Bueno, pero también son las formas, a un lado y otro del son las formas, claramente. son las formas. Tal cual. Bueno, esto permite entender la política, la geopolítica y demás. Pero claramente acá lo que queda es, necesitamos educación. Más educación de calidad, básicamente. Exactamente. Creo que va a venir por ese lado si un día este territorio se anexa. Ojalá el arco trunco de San Martín, que para los que conocen, bueno, hay varias réplicas en el país, pero el original está en Yapeyú, en la casa de San Martín, y vos cuando llegás, en la portada hay un arco trunco. Es un arco que la arcada no está apoyada en las 2 columnas, digamos. Y bueno, eso significa que falta para la soberanía la integración de Malvinas. Ojalá un día el arco esté completo.